Conocí a Jesús cara a cara en mi camino hacia Arabia Saudí mientras intentaba escapar de la muerte de los ataques en Irán. El 2 de marzo de 2026, estaba conduciendo a través del desierto hacia Arabia Saudí cuando una luz cegadora llenó mi coche y todo se detuvo. Una figura vestida de blanco se paró ante mí y me preguntó por qué había estado persiguiendo a su pueblo. Su nombre era Jesús. Y en ese momento me di cuenta de que 40 años de mi vida habían sido una completa mentira. Mi nombre es Brigadier General Farhad Rostami. Tengo 58 años. Pasé 4 décadas cazando cristianos, torturando prisioneros y reprimiendo protestas para el régimen iraní. Era uno de los comandantes más confiables de Ali Cune. Y luego Kina murió el 28 de febrero de 2026. Huí de Irán para salvar mi vida. Pero en esa carretera del desierto, algo sucedió que me cambió para siempre. Fui dejado ciego. Mi vista fue restaurada. Y nací de nuevo en la presencia del Cristo resucitado por primera vez en mi vida. Estoy a punto de contarte una historia que me costó todo. Una historia sobre el hombre que fui y el hombre en el que me he convertido. Cuando la Revolución Islámica explotó en 1978 y 1979, mi padre fue uno de los primeros hombres de nuestro barrio en unirse a las protestas. Marchó por las calles de Isfahan con miles de otros gritando para que el Shah se fuera y para que el Ayatollah Khomeini regresara del exilio y liderara el país. Yo solo tenía 10 años en ese momento. Pero recuerdo la emoción y el caos y el miedo que llenaban nuestra ciudad durante esos meses. Recuerdo a mi padre llegando a casa tarde por la noche con la ropa rota y la cara cubierta de sudor por horas de marcha. Recuerdo a mi madre llorando y suplicándole que se quedara en casa y no arriesgara su vida. Yo recuerdo el sonido de disparos resonando por las calles y el olor del gas lacrimógeno flotando a través de nuestras ventanas. Y recuerdo el día en que todo cambió. El día de febrero de 1979, cuando el Shah finalmente huyó de Irán y Khomeini regresó a Teherán en triunfo. Mi padre lloró de alegría ese día. Cayó de rodillas en nuestro salón y agradeció a Alá por responder a sus oraciones. Me dijo que una nueva era había comenzado para Irán. Me dijo que la República Islámica traería justicia y rectitud a nuestro país. Me dijo que el Ayatollah Khomeini era el mayor líder que el mundo musulmán había visto en siglos. Me dijo que todo buen musulmán tenía el deber de servir a este nuevo gobierno con todo lo que tenía. Sus palabras plantaron algo dentro de mi joven corazón ese día. Una semilla de lealtad y devoción que crecería más grande y fuerte con cada año que pasaba. No sabía entonces que esta semilla eventualmente me convertiría en un monstruo. No sabía que la lealtad que mi padre plantó en mí me llevaría a hacer cosas que ningún ser humano debería hacerle nunca a otro ser humano. Los años que siguieron a la revolución fueron difíciles para Irán. El país estaba en caos mientras el nuevo gobierno intentaba establecer el control. Diferentes grupos políticos luchaban por el poder. La economía colapsó y luego en septiembre de 1980 ocurrió lo peor imaginable. Saddam Hussein invadió Irán desde la frontera en Irak. La guerra Irán-Irak había comenzado. Esta guerra duraría 8 terribles años y mataría a casi 1 millón de personas en ambos lados. Destruiría ciudades y familias y a toda una generación de jóvenes iraníes. Vi la guerra desarrollarse en la pantalla de nuestro televisor todas las noches. Vi imágenes de soldados luchando en trincheras y tanques rodando a través de desiertos en llamas. Vi hombres heridos siendo llevados en camillas con las caras retorcidas de agonía. Vi los ataúdes de mártires siendo desfilados por las calles de Isfahan cubiertos con la bandera iraní mientras sus madres gritaban y se arrancaban el pelo. Para cuando tenía 18 años en 1986, la guerra todavía estaba rugiendo sin fin a la vista. El gobierno llamaba a todos los jóvenes a unirse a la lucha y defender la República Islámica contra los invasores iraquíes. Mi padre me sentó una tarde y me dijo que era el momento. Dijo que servir en el ejército no era solo un deber para el país sino un deber para Alá mismo.
Nay dijo que morir en defensa de la República Islámica era el mayor honor que un musulmán podía lograr. Dijo que los mártires que caían en el campo de batalla irían directamente al paraíso sin ser interrogados sobre sus pecados. Miré a los ojos de mi padre y vi orgullo y expectativa y algo más que no podía rechazar. Quería que yo fuera un héroe. Quería que luchara por todo en lo que él creía. Y yo quería hacerle sentir orgulloso más que cualquier otra cosa en el mundo. Así que tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Caminé hasta la oficina local de reclutamiento del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos y firmé mi nombre en el papel. Tenía 18 años y acababa de entregar mi vida al IRGC. No tenía idea de lo que esa decisión me costaría a mí y a todos a mi alrededor. La primera vez que sostuve un rifle en mis manos, me sentí como un hombre. Tenía 19 años y acababa de completar mi entrenamiento básico en un campamento militar fuera de Isfahan. El rifle era más pesado de lo que esperaba y más frío de lo que pensé que sería. Mi sargento instructor me dijo que este rifle ahora era parte de mi cuerpo. Dijo que debería amarlo más que a mi propia madre porque me mantendría vivo cuando nada más pudiera. Me enseñó a limpiarlo y cargarlo y dispararlo a objetivos hasta que pudiera dar en el blanco desde 100 metros de distancia sin siquiera pensarlo. Me enseñó a marchar en formación con cientos de otros jóvenes que eran como yo. Me enseñó a obedecer órdenes sin cuestionar. Me enseñó a apagar la parte de mi mente que pregunta por qué y simplemente hacer lo que me dicen. Y estas lecciones se convertirían en la base de quién me convertiría en los siguientes 40 años. En agosto de 1986, fui desplegado en las líneas del frente cerca de la ciudad de Beiza en el sur de Irak. La guerra ya había durado 6 años y miles de soldados iraníes ya habían muerto. Las trincheras donde estábamos estacionados estaban llenas de barro y el hedor de la muerte. Los cuerpos de soldados de batallas anteriores a veces todavía yacían en el suelo donde habían caído. Los pisábamos o los retirábamos para hacernos espacio. El sonido de explosiones de artillería era constante día y noche. El suelo temblaba bajo nuestros pies por las bombas que caían del cielo. Morteros y proyectiles y fuego de ametralladoras mataban hombres al azar sin patrón ni lógica. ¿Qué? Un momento tu amigo estaba parado a tu lado y al siguiente momento su cuerpo era destrozado por metralla y caía al suelo sangrando. Vi morir a docenas de hombres durante mi primer mes en las líneas del frente. Vi a amigos que había hecho durante el entrenamiento gritar de dolor mientras sus piernas eran voladas o sus estómagos eran abiertos. Y aprendí muy rápido a dejar de sentir nada al respecto. La mente humana es una cosa increíble. Tiene la capacidad de apagarse y protegerse cuando experimenta demasiado trauma y dolor. Después de unos meses en las trincheras, dejé de ver a los hombres muertos como personas. Dejé de oír sus gritos como voces de humanos en agonía. Dejé de pensar en sus familias esperándolos en casa para que regresaran. Se convirtieron en nada más que obstáculos en mi camino o carne tirada en el suelo. Bueno, me volví muy bueno matando. Me volví muy bueno siguiendo órdenes de atacar al enemigo sin vacilación ni duda. Mis comandantes notaron esto en mí. Vieron que no vacilaba ni me congelaba cuando me ordenaban ir a la batalla. Vieron que podía matar sin emoción ni arrepentimiento. Vieron que haría lo que me dijeran sin importar qué. Y comenzaron a darme más y más responsabilidad. Para 1988, cuando la guerra finalmente terminó, había sido ascendido al rango de sargento. Había sido parte de operaciones que mataron a cientos de personas. Había participado en ataques con armas químicas que quemaron la piel de los cuerpos de soldados iraquíes.
Había visto cosas que ningún humano debería ver nunca. Y lo peor era que no me sentía mal por nada de eso. No sentía culpa ni vergüenza ni remordimiento, sentía orgullo. Sentía que había servido a mi país y a mi religión con honor. Sentía que había hecho todo lo que mi padre me había enseñado a hacer. Cuando regresé a casa Isván después de que la guerra terminó, toda mi familia me recibió como un héroe. Mi padre me abrazó y me dijo que sabía que le haría sentir orgulloso. Mi madre me besó la frente y lloró de alegría porque había sobrevivido. Mis hermanos menores me miraban con admiración en sus ojos. Querían saber historias sobre las batallas en las que había luchado. Querían saber cómo era matar a un soldado enemigo. Les dije que era un honor y un deber y que un día ellos también tendrían la oportunidad de servir a la República Islámica. Después de que la guerra terminó, el IRGC no me desmovilizó ni me envió a casa a vivir una vida pacífica, en cambio me mantuvieron en servicio activo porque el gobierno todavía necesitaba soldados leales para mantener el control del país. La guerra con Irak puede haber terminado, pero un nuevo tipo de guerra estaba comenzando dentro de Irán mismo. La nueva República Islámica no era lo que mucha gente había esperado que fuera. En lugar de traer justicia e igualdad, había traído corrupción y opresión. El gobierno controlaba todos los aspectos de la vida. Decía a la gente qué vestir y qué ver y qué pensar. Ejecutaba a cualquiera que hablara contra el régimen. Encerraba a la gente por leer los libros equivocados o escuchar la música equivocada. Y muchos iraníes comenzaron a darse cuenta de que simplemente habían cambiado un dictador por otro. Comenzaron a protestar y exigir reformas. Y ahí es donde mi rol en el IRGC cambió completamente en 1989 y 1990. Fui asignado a operaciones de seguridad interna en Isfahan y otras ciudades. Mi trabajo era ayudar a reprimir cualquier protesta o manifestación contra el gobierno. Me dieron un grupo de soldados para comandar y patrullábamos las calles buscando gente que causara problemas. Golpeábamos a cualquiera que encontráramos reunido en grupos de más de 3 o 4 personas. Arrestábamos a cualquiera que vistiera ropa occidental o tuviera música prohibida en sus cintas de casete. Interrogábamos sospechosos en centros de detención tratando de hacerles confesar crímenes contra la República Islámica. Hice todas estas cosas sin cuestionar. Las órdenes venían de arriba y yo las obedecía. No pensaba si lo que estaba haciendo era correcto o incorrecto. Simplemente cumplía mi deber como soldado de la República Islámica. Para 1995, había sido ascendido al rango de capitán. Para 2000, era mayor. Para 2005, era coronel. Estaba ascendiendo en los rangos más rápido que muchos de mis pares porque estaba dispuesto a hacer el trabajo sucio que otros comandantes dudaban en hacer. En 2009, cuando el movimiento verde estalló después de las elecciones presidenciales que todos sabían que estaban amañadas, fui uno de los comandantes a los que se dio la tarea de aplastar las protestas. Cientos de miles de iraníes llenaron las calles de Teherán y otras ciudades exigiendo que se contaran sus votos. Al principio eran pacíficos, solo marchaban y cantaban y ondeaban cintas verdes para mostrar su apoyo a la reforma. Pero el gobierno los vio como una amenaza a su poder y nos ordenó reprimirlos brutalmente. Recuerdo el día en que nos enviaron a las calles con nuestro equipo antidisturbios y nuestras armas. Recuerdo la mirada de esperanza y miedo en los ojos de los manifestantes cuando nos vieron venir hacia ellos. Recuerdo el sonido de nuestras porras golpeando sus cuerpos y los gritos de la gente mientras corrían tratando de escapar. Recuerdo a la joven llamada Nida Sultan que fue disparada en el pecho y se desangró en la acera. Su imagen se hizo famosa en todo el mundo como el símbolo de la brutalidad del régimen iraní. Y yo era parte de la máquina que la había matado. Te cuento esto no para justificar lo que hice, sino para ayudarte a entender cómo un hombre puede convertirse en un monstruo paso a paso sin siquiera darse cuenta de que está sucediendo. No me desperté una mañana y decidí convertirme en una persona cruel y violenta. Sucedió gradualmente a través de 1000 pequeñas decisiones y compromisos.
cada vez que obedecía una orden para lastimar a alguien, se volvía más fácil la siguiente vez. Cada vez que me convencía de que lo que estaba haciendo era por una buena razón. Mi conciencia se volvía más y más silenciosa. Cada vez que era ascendido y se me daba más poder, me volvía más arrogante y más convencido de que yo tenía razón. Y todos los que no estaban de acuerdo conmigo estaban equivocados. Para 2015, era brigadier general y había participado en la represión de docenas de grandes protestas. Había supervisado el interrogatorio y la tortura de cientos de personas. Había ayudado a mantener el agarre del miedo que impedía que el pueblo iraní se levantara contra el gobierno. Y me había convertido en un hombre que podía mirar a los ojos de un prisionero torturado y sentir nada más que desprecio. En 2015, fui llevado al círculo íntimo del líder supremo Ali Khamenei. Uno de sus asesores había notado mi lealtad y mi disposición a hacer lo que se me pedía sin vacilación. Se me ofreció un puesto como uno de los asesores de seguridad personal de AMI como enlace entre el líder supremo y los comandantes del IRGC en el campo. Este era el mayor honor que se podía dar a alguien como yo. Significaba que tendría acceso directo al hombre más poderoso de Irán. Significaba que conocería secretos de Estado que casi nadie más conocía. Significaba que tendría aún más poder e influencia que antes. Acepté el puesto inmediatamente y me mudé a Trán para comenzar mis nuevos deberes. Me convertí en uno de los hombres más cercanos a Khamenei. Viajaba con él a donde quiera que fuera. Asistía a reuniones donde se decidían las políticas de gobierno de más alto nivel. Ayudaba a coordinar operaciones militares y actividades de inteligencia. Me convertí en uno de los hombres más temidos en todo Irán porque todos sabían que tenía la confianza y el apoyo del líder supremo durante los años de 2015 a 2026. Participé en algunas de las operaciones más oscuras que el gobierno iraní emprendió. Ayudé a coordinar la represión de las protestas de 2019 cuando el gobierno subió los precios de la gasolina y millones de iraníes salieron a las calles enojados. El gobierno mató a cientos de manifestantes durante esas manifestaciones y yo era parte de la cadena de mando que ordenó las represiones. Participé en la caza y arresto de miembros de iglesias subterráneas que se extendían por todo Irán. Participé en interrogatorios donde personas inocentes eran torturadas hasta que confesaban crímenes que no habían cometido y supervisé centros de detención donde prisioneros políticos eran retenidos en condiciones inhumanas. Me convertí en un maestro aplastando el disenso y eliminando a cualquiera que representara una amenaza para el régimen. Y con cada atrocidad que cometí, me sentía volviéndome más oscuro y más duro y más perdido por dentro. Para 2022, cuando las protestas de Khamenei estallaron después de que una joven fuera asesinada por no llevar su hijab correctamente, yo era uno de los comandantes senior orquestando la respuesta del gobierno. Recuerdo ver el vídeo de Mahsa siendo golpeada por la policía de la moral y luego muriendo en el hospital. Recuerdo la ira y el dolor que se extendieron por Irán cuando su historia se conoció. Recuerdo a millones de personas protestando en las calles y negándose a ser silenciadas por el miedo. Y recuerdo que me ordenaron hacer todo en mi poder para aplastar estas protestas y restaurar el orden. Hice lo que me dijeron. Ordené arrestos masivos y golpizas brutales. Autoricé el uso de munición real contra civiles desarmados. Creé un ambiente de terror que haría que la gente pensara dos veces antes de hablar contra el gobierno. Y en algún lugar profundo dentro de mí, debajo de capas de dureza y crueldad, algo pequeño y débil gritaba de dolor. Algo que recordaba al niño que solía ser antes de que el IRGC me transformara en un monstruo. Pero empujé esa voz hacia abajo. La ignoré. No quería oírla porque si la escuchaba, tendría que enfrentar la verdad sobre lo que me había convertido. A finales de 2025, algo estaba sucediendo en el mundo que incluso los niveles más altos del gobierno iraní no podían ignorar. Los informes de inteligencia que llegaban a mi escritorio eran alarmantes y empeoraban con cada semana que pasaba. Estados Unidos e Israel estaban moviendo activos militares hacia la región del Golfo Pérsico a un ritmo sin precedentes. Portaaviones estaban siendo posicionados.
Bombarderos estaban siendo trasladados a bases en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Las imágenes de satélite mostraban que se estaban haciendo preparativos para un ataque militar masivo contra objetivos iraníes. Los informes dejaban claro que esto no era solo posturas o una demostración de fuerza. Esto era serio. Esto era real y venía pronto. Asistí a reuniones clasificadas con otros comandantes senior del IRGC y asesores de Keime mientras analizábamos la inteligencia e intentábamos descubrir qué hacer sobre la amenaza que se cernía sobre nuestras cabezas. Cam convocó una reunión especial a principios de enero de 2026 con sus asesores más cercanos, incluido yo. Se sentó a la cabeza de la mesa con su expresión habitual de calma y confianza que nunca vacilaba sin importar qué crisis enfrentáramos. Nos dijo que había decidido que Irán no retrocedería ante las amenazas estadounidenses e israelíes. Dijo que continuaríamos apoyando a nuestros aliados en la región y que no nos dejaríamos intimidar por el poder militar occidental. Dijo que si los estadounidenses e israelíes atacaban Irán, responderíamos con fuerza abrumadora. Contraatacaríamos sus bases militares en la región. Apuntaríamos a sus instalaciones energéticas y a sus intereses económicos. Les haríamos pagar un precio tan alto que lamentarían haber pensado alguna vez en atacarnos. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de acuerdo y expresiones de apoyo de todos en la sala. Pero podía ver miedo en los ojos de algunos de estos hombres. Podía sentir la tensión en el aire. Todos en esa sala entendíamos que estábamos al borde de algo catastrófico. A medida que pasaban las semanas de enero y principios de febrero, los informes de inteligencia se volvieron aún más específicos. Nuestras fuentes nos dijeron que los estadounidenses e israelíes planeaban lanzar sus ataques en algún momento a finales de febrero. Apuntarían a instalaciones militares, instalaciones nucleares y edificios gubernamentales clave. Intentarían decapitar el liderazgo de la República Islámica apuntando a los lugares donde nuestros altos funcionarios pasaban su tiempo. Esto no era solo un ataque militar. Esto era un intento de cambio de régimen. Esto era un intento de derrocar al gobierno al que había dedicado 40 años sirviendo y defendiendo. Cuando recibí estos informes, sentí una extraña mezcla de emociones. Miedo por mi propia seguridad. Ira por la arrogancia de los estadounidenses e israelíes, pero también algo más. Algo que no quería reconocer. Una pequeña voz dentro de mí que susurraba que tal vez esta era una oportunidad para el cambio. Tal vez esta era una oportunidad para que las cosas fueran diferentes. Comencé a pensar en mi familia durante esas semanas de enero y febrero. Mi esposa Nassim y nuestros 2 hijos vivían en Riyadh, Arabia Saudí. Los había enviado allí 3 años antes por su seguridad y para darles una vida mejor lejos de la opresión y el peligro de Irán. Nazarin era de una familia de comerciantes en Riyadh y había querido regresar a su ciudad natal durante años. Finalmente estuve de acuerdo y usé mis contactos para arreglar que vivieran allí mientras yo permanecía en Tran como parte del círculo íntimo de Cam. Hablábamos por teléfono todas las semanas, pero no era lo mismo que estar juntos. Mi hija Amir tenía 17 años y mi hijo Hassan tenía 15. Estaban creciendo sin que su padre estuviera allí para guiarlos. Me había perdido tanto de sus vidas por mi trabajo. Y ahora con la amenaza de ataques estadounidenses e israelíes volviéndose más y más real, comencé a preguntarme si alguna vez los volvería a ver. En la segunda semana de febrero, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda mi vida. Comencé a hacer planes en secreto para escapar de Irán y huir a Arabia Saudí para reunirme con mi familia. No le dije a nadie sobre estos planes, ni a mis colegas en el IRGC, ni a Cam, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Sabía que si alguien descubría lo que planeaba, sería arrestado por traición y ejecutado. Pero también sabía que algo terrible se acercaba y no quería estar en Irán cuando ocurriera. Usé mi acceso a información clasificada para hacer arreglos. Obtuve documentos de viaje a través de un contacto en los servicios de inteligencia que me debía favores.
Reuní dinero y objetos de valor que podía llevar conmigo. Hice notas de las mejores rutas para salir de Irán y entrar a Irak y Kuwait. Planeé cada detalle cuidadosamente porque entendía que cualquier error me costaría la vida. Para el 27 de febrero, todo estaba listo. Había empacado una pequeña bolsa con lo esencial. Mis documentos de viaje estaban preparados. Había arreglado que un coche me esperara en un lugar seguro fuera de Trán. Planeaba salir el 1 de marzo, dándome unos días para poner mis asuntos en orden y hacer que todo pareciera normal. Les diría a mis colegas que iba a una inspección rutinaria de instalaciones militares en las provincias. Haría que pareciera que todavía era leal y comprometido con el régimen. Y luego simplemente no regresaría. Conduciría a través de la frontera hacia Irak y luego hacia Kuwait y finalmente hacia Arabia Saudí donde mi familia me esperaba. Había pensado en el plan 100 veces y creía que funcionaría. Creía que podía escapar de la trampa que se cerraba alrededor del liderazgo iraní. Pero el 28 de febrero, todo cambió en un instante. Estaba programado para estar en el complejo privado de Camir esa mañana para una sesión informativa de seguridad. Había asistido a docenas de estas sesiones informativas a lo largo de los años. Eran rutinarias y mundanas. Discutiríamos los arreglos de seguridad alrededor de las diversas residencias de KIA, revisaríamos informes de inteligencia sobre amenazas al líder supremo. Nos aseguraríamos de que todos los protocolos estuvieran en su lugar para protegerlo de intentos de asesinato. Iba camino al complejo a las 8 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Era el coronel David Mohammadi, uno de mis amigos más cercanos en el IRGC. David estaba en pánico y su voz temblaba mientras hablaba. Me dijo que no fuera al complejo. Me dijo que algo terrible había sucedido. Me dijo que saliera de Trán inmediatamente y que no mirara atrás. Detuve mi coche a un lado de la carretera y exigí saber de qué hablaba David. Me lo contó en un torrente de palabras, que aviones de guerra estadounidenses e israelíes acababan de lanzar un ataque masivo contra Irán. El ataque había llegado antes de lo que la inteligencia había predicho. Los bombarderos habían atacado instalaciones militares en todo el país y también habían atacado edificios gubernamentales clave en Trán. El complejo de Cam había sido golpeado directamente. Varios edificios habían sido destruidos. Docenas de personas habían sido asesinadas. El destino de Cam era desconocido. El gobierno estaba en caos. El ejército estaba confundido sobre qué hacer. Nadie daba órdenes claras. Todo se estaba desmoronando. El GUD me dijo que esta era mi oportunidad. Esta era mi oportunidad de desaparecer antes de que el gobierno colapsara completamente. Y quedara atrapado en medio de lo que viniera después. Me dijo que fuera a la casa segura de la que habíamos hablado en el pasado. Me dijo que saliera de Arón esa noche. Me dijo que tal vez nunca volvería a tener otra oportunidad. Sentí que mis manos temblaban mientras agarraba el volante. Ya podía oír el sonido de sirenas en la distancia. Ya podía ver humo elevándose sobre la ciudad desde donde habían caído las bombas. Di la vuelta a mi coche y me alejé del complejo. Conduje hacia mi apartamento para recoger la bolsa que ya había empacado y preparado. Mi mente corría con 1000 pensamientos diferentes. ¿Estaba Keime muerto? ¿Sobreviviría el gobierno a este ataque? ¿Lanzaría el ejército un contraataque? ¿Regresarían los estadounidenses e israelíes para otra ronda de ataques? ¿Estaba cometiendo un terrible error al huir? ¿Debería quedarme e intentar ayudar a defender el país? Pero no, había tomado mi decisión semanas atrás. Había planeado mi escape. Y ahora el destino había forzado mi mano y me había dado la oportunidad que había estado esperando. Cuando conduje por las calles de Trán mientras la ciudad descendía al caos a mi alrededor. Para esa tarde, se confirmó que Keime había sido asesinado en el ataque a su complejo.
Tenía 87 años y había gobernado Irán durante 37 años. Su muerte envió ondas de choque a través de todo el gobierno y el ejército. Nadie sabía quién tomaría el relevo. Nadie sabía qué pasaría después. Y lo más importante para mí, nadie estaba prestando atención a si me presentaba a mis deberes o no. El gobierno estaba demasiado ocupado tratando de organizar una respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. En medio de la noche del 28 de febrero, recibí la noticia de que Irán estaba preparando una represalia masiva contra los estados del Golfo. El gobierno había decidido lanzar ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Arabia Saudí. En los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, también iban a atacar instalaciones energéticas y otra infraestructura económica en estos países. El objetivo era castigar a estas naciones por permitir que los estadounidenses e israelíes usaran su territorio para el ataque contra Irán. Esta represalia cambió todo sobre mi plan de escape. Había planeado volar fuera de Trán el 1 de marzo usando aerolíneas comerciales. Pero con los ataques a punto de ocurrir, todos los aeropuertos estaban siendo cerrados y todos los vuelos civiles se cancelaban. Las fronteras estaban siendo selladas. El ejército se estaba movilizando. Sería imposible salir de Irán por aire ahora. Así que tomé la decisión que resultaría ser la más importante de mi vida. El 1 de marzo, no volaría fuera de Irán. En cambio, conduciría. De acuerdo. Tomaría un coche y conduciría por tierra a través de Irak y Kuwait para llegar a Arabia Saudí. Era una ruta peligrosa que me llevaría a través de zonas de guerra y más allá de puestos de control militares. Me expondría al caos y la violencia del conflicto regional que estaba estallando a mi alrededor. Pero era la única salida que podía ver. Salí de Trán en la tarde del 1 de marzo de 2026. Conduje un sedán gris sencillo que había pedido prestado a un colega que no sabía lo que planeaba hacer. No le dije a nadie a dónde iba. No dejé ninguna nota explicando mi partida. Simplemente puse mi bolsa empacada en el maletero y salí de la ciudad dirigiéndome al oeste hacia la frontera iraquí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras conducía por las calles de Trán. Soldados y vehículos militares estaban por todas partes. El gobierno se estaba movilizando para la guerra. Se habían instalado puestos de control en toda la ciudad para verificar la identificación de cualquiera que viajara, pero yo tenía mis credenciales militares y mi identificación oficial como brigadier general. Los jóvenes soldados que me detuvieron en los puestos de control me saludaron y me dejaron pasar sin hacer preguntas. No sabían que el hombre al que saludaban era un desertor que acababa de abandonar su puesto en medio de una crisis nacional. El viaje de Trán a la frontera iraquí tomó unas 12 horas. Viajé durante la noche por autopistas casi vacías de tráfico civil. La mayoría de la gente normal se refugiaba en sus casas, esperando ver qué pasaría después. Las regiones fronterizas estaban tensas porque todos sabían que Irán estaba a punto de atacar Arabia Saudí y los otros estados del Golfo. Los convoys militares me pasaban en la carretera dirigiéndose hacia la parte occidental del país donde lanzarían sus misiles y drones. Mantuve la velocidad constante y mi atención enfocada en la carretera por delante. Sabía que si me detenía un patrulla militar, mi historia sobre estar en una misión de inspección no resistiría un interrogatorio serio. Llamarían a la sede y descubrirían que no me había reportado. Se darían cuenta de que estaba huyendo y me arrestarían o me dispararían en el acto por traición. Cuando finalmente crucé la frontera hacia Irak en las primeras horas de la mañana del 2 de marzo, sentí un momento de alivio que me invadió. Estaba fuera de Irán. Ya no estaba en el país de mi nacimiento. Estaba un paso más cerca de la libertad y de mi familia esperando en Arabia Saudí. Pero el alivio fue breve porque cruzar a Irak en medio de un conflicto regional era cambiar un peligro por otro. Las carreteras en Irak eran caóticas e impredecibles. Había puestos de control militares controlados por varios grupos armados. Había áreas donde el gobierno no tenía control y donde reinaba la anarquía.
Había puestos de control manejados por milicias kurdas y milicias chiíes y grupos afiliados con los estadounidenses. No sabía qué grupos controlaban qué áreas. No sabía qué puestos de control me dejarían pasar y cuáles intentarían arrestarme o robarme o peor. Conduje hacia el sur a través del desierto iraquí dirigiéndome hacia la frontera kuwaití. El paisaje era árido y vacío con nada más que arena y roca extendiéndose en todas direcciones. La temperatura era fría por la noche, pero sabía que se volvería abrasadora durante el día. Las carreteras eran ásperas y llenas de baches. Mi pequeño sedán rebotaba y traqueteaba mientras conducía. Tenía un mapa y un sentido general de dirección, pero no estaba completamente seguro de la ruta más segura. Había estudiado mapas en mi apartamento en Tan y memorizado la geografía general de la región. Pero estar allí en persona era completamente diferente. Las carreteras no siempre iban donde los mapas decían que debían ir. Algunas rutas estaban bloqueadas por posiciones militares. Otras carreteras simplemente desaparecían en el desierto sin destino claro. Tenía que tomar decisiones sobre qué camino tomar en cruces donde no había señales para guiarme. No me detuve a descansar. Aunque estaba exhausto, sabía que si me detenía demasiado tiempo en un lugar, podría llamar la atención de la gente local o patrullas militares que se preguntarían por qué un extraño estaba sentado solo en un coche en medio del desierto. Bebí café de un termo que había llenado antes de salir de Trán. Comí un poco de pan y queso que había empacado. Tomé pequeñas pastillas para mantenerme despierto y alerta. Las horas pasaban lentamente mientras conducía durante la noche. La carretera por delante estaba iluminada solo por mis faros cortando la oscuridad. El cielo sobre mí estaba lleno de estrellas que parecían burlarse de mí con su belleza mientras yo huía por mi vida. Pensé en mi esposa Nazarín y mis hijos Amir y Hassan esperando por mí en Riyad. Pensé en cómo se sentirían cuando finalmente llegara y les contara todo lo que había sucedido. Todo. Pensé en la vida que estaba dejando atrás y la vida que me esperaba por delante. A medida que el sol comenzaba a salir el 2 de marzo, podía ver el paisaje empezando a cambiar. El desierto se estaba volviendo más poblado con pequeñas aldeas y pueblos. Me estaba acercando a la frontera kuwaití. Sabía que necesitaría encontrar una forma de cruzar a Kuwait sin ser detectado por patrullas fronterizas. Los cruces fronterizos oficiales tendrían registros de todos los que cruzaban. Verificarían mi identificación y descubrirían que era un oficial militar iraní viajando sin autorización adecuada. Me arrestarían inmediatamente. Así que tenía que encontrar otra manera. Mientras conducía por un pequeño pueblo, vi a un hombre parado al lado de la carretera. Parecía que estaba tratando de hacer autostop. Me detuve y le pregunté de dónde era. Me dijo que era un contrabandista que ayudaba a la gente a cruzar la frontera ilegalmente a Kuwait y Arabia Saudí. Tomé una decisión en ese momento que podría haberme matado. Le dije al contrabandista quién era y qué estaba tratando de hacer. Le dije que era un brigadier general iraní que había desertado y necesitaba llegar a Arabia Saudí. Le mostré dinero y le ofrecí pagarle para que me ayudara a cruzar la frontera de manera segura. Me miró con sospecha y miedo. Podía ver que estaba desesperado. Podía ver que estaba dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero, pero también podía ver que era peligroso. Un brigadier general del IRGC que había desertado sería cazado por la inteligencia iraní y por el ejército. Ayudarme podría hacerle matar o encarcelar. Pero también vio una oportunidad para ganar más dinero del que podía ganar en un año de contrabando ordinario. Así que aceptó. Me dijo que lo siguiera a un campamento donde trabajaba con otros contrabandistas. Dijo que arreglarían para que me transportaran a través de la frontera por la noche cuando las patrullas estuvieran menos activas. El campamento del contrabandista estaba ubicado en un área remota del desierto a unos 50 km de la frontera kuwaití. Era una pequeña colección de tiendas y refugios rudimentarios donde vivían hombres que se ganaban la vida ayudando a la gente a cruzar fronteras ilegalmente.
Algunos de ellos eran traficantes de personas que movían refugiados y migrantes. Algunos eran contrabandistas de drogas. Algunos eran traficantes de armas. Era un lugar peligroso lleno de hombres peligrosos. Pero también era el lugar donde podía obtener la ayuda que necesitaba. El contrabandista me presentó al líder del campamento, un hombre llamado Rashid, que tenía 50 años y tenía una cara marcada que sugería una vida llena de violencia. Rashid me miró con cuidado y me preguntó por qué debería confiar en un oficial militar iraní. Le dije que tenía dinero y que estaba dispuesto a pagar el precio que pidiera. Le dije que estaba huyendo del gobierno iraní y que no tenía otra opción que seguir moviéndome. Rashid aceptó ayudarme a cruzar la frontera esa noche por un precio que era escandaloso, pero que pagué sin quejarme. Pasé el día escondido en una de las tiendas mientras los contrabandistas hacían preparativos. Obtuvieron documentos que me ayudarían a pasar la frontera kuwaití. Arreglaron un camión que me llevaría escondido en un compartimento en la parte de atrás. Coordinaron con otros contrabandistas del lado kuwaití de la frontera para asegurarse de que me recibirían de manera segura al otro lado. Cuando el sol se ponía en la tarde del 2 de marzo, me cargaron en la parte de atrás de un camión junto con varias otras personas que intentaban escapar del caos en Irak e Irán. Ninguno de nosotros habló entre sí. Todos estábamos perdidos en nuestros propios miedos y esperanzas desesperadas. El camión comenzó a moverse hacia la frontera en la oscuridad. El cruce de frontera fue tenso y peligroso. Podía oír voces afuera del camión discutiendo en árabe. Podía oír el sonido de armas siendo amartilladas. Pensé en cualquier momento que seríamos descubiertos y que me arrastrarían fuera del camión y me arrestarían o me dispararían. Pero los contrabandistas habían sobornado a los guardias fronterizos tanto del lado iraquí como del kuwaití. Los soldados dejaron pasar el camión sin realizar una búsqueda exhaustiva. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, el camión comenzó a moverse de nuevo, y supe que habíamos cruzado a Kuwait. Estaba un paso más cerca de Arabia Saudí. Estaba un paso más cerca de mi familia. Estaba un paso más cerca de la libertad. Pero no sabía que me esperaba en la carretera por delante. No sabía que toda mi vida estaba a punto de ser puesta de cabeza. Para la tarde del 2 de marzo, estaba en una carretera dirigiéndome al sur desde la ciudad de Kuwait hacia la frontera saudí. El camión me había dejado en un pequeño pueblo donde encontré a un taxista que estaba dispuesto a llevarme hacia Arabia Saudí por dinero. El conductor no me hizo ninguna pregunta sobre quién era o por qué viajaba. Simplemente tomó mi dinero y me condujo al sur a través del desierto. El paisaje era el mismo que había visto en Irak, pero de alguna manera se sentía diferente ahora. Estaba en un nuevo país. Estaba más cerca de mi familia. Estaba progresando hacia el escape. Pero mientras veía los desiertos pasar por la ventana del taxi, sentí una extraña inquietud creciendo dentro de mí. Era como si algo me estuviera esperando en esta carretera. Algo que no podía ver ni nombrar, pero que podía sentir acercándose. El taxista me dejó en un pequeño asentamiento cerca de la frontera entre Kuwait y Arabia Saudí en la tarde del 2 de marzo. Dijo que no podía llevarme más lejos porque las carreteras por delante eran peligrosas e impredecibles debido al conflicto militar que ocurría en la región. Le pagué dinero extra y le agradecí su ayuda. Luego estuve solo de nuevo con nada más que mi bolsa y mi desesperación por llegar a Arabia Saudí. Podía ver vehículos militares a lo lejos y humo elevándose desde algún lugar más allá del horizonte. Los ataques iraníes contra Arabia Saudí ya habían comenzado. Misiles y drones caían sobre las instalaciones petroleras y bases militares en todo el país. Toda la región estaba estallando en caos y violencia. Pero no tenía otra opción que continuar avanzando. No podía dar la vuelta. Solo podía ir adelante hacia la incertidumbre que me esperaba. Decidí que intentaría cruzar la frontera a pie en lugar de esperar otro vehículo que tal vez nunca llegara. La frontera entre Kuwait y Arabia Saudí no está fuertemente militarizada en todos los lugares.
Hay vastas extensiones de desierto donde la frontera no está marcada ni vigilada. Había estudiado mapas y creía que si caminaba hacia el sur y ligeramente al este, eventualmente cruzaría Arabia Saudí sin tener que pasar por un puesto de control fronterizo oficial. Comencé a caminar en la tarde mientras el sol empezaba a bajar en el cielo. El desierto era vasto y vacío y silencioso excepto por el sonido de mis propios pasos en la arena. Caminé durante horas sin ver a otro ser humano. La temperatura bajaba a medida que el sol descendía hacia el horizonte. Mis piernas dolían y mis pies empezaban a ampollarse dentro de mis zapatos. Pero seguí caminando porque no podía permitirme detenerme. Cuando la noche cayó completamente y la oscuridad cubrió el desierto, me encontré completamente perdido. No tenía brújula ni forma de navegar por las estrellas porque no sabía cómo leerlas. Caminaba en una dirección que pensaba que era sur, pero no podía estar seguro. Por lo que sabía, podía haber estado caminando en círculos o caminando de regreso hacia Kuwait en lugar de hacia Arabia Saudí. La oscuridad era completa y total. No había luces en ningún lugar del horizonte. No había sonidos excepto el sonido de mi propia respiración y el sonido de mis pasos en la arena. Me sentía completamente solo y abandonado de una manera que nunca había sentido antes en toda mi vida. Todo el poder y la autoridad y el estatus que había poseído como brigadier general en el IRGC no significaban nada aquí afuera. Solo era un hombre caminando solo en el desierto en medio de la noche sin a dónde ir y sin nadie que me ayudara. Había estado caminando lo que parecía horas cuando decidí que no podía continuar más. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente empezaba a desmoronarse por el miedo y la desesperación de mi situación. Encontré un pequeño saliente de rocas y me senté detrás de ellas para intentar protegerme del viento frío que soplaba a través del desierto. Me senté allí temblando e intentando descubrir qué debía hacer a continuación. Tenía agua en mi bolsa y algo de comida, pero sabía que si no encontraba la salida de este desierto pronto, me quedaría sin suministros y moriría aquí afuera. Pensé en mi esposa y mis hijos esperándome en Riyadh. Pensé en cómo nunca sabrían qué me había pasado. Pensé en cómo había pasado 40 años de mi vida sirviendo al IRGC y a la República Islámica. Y ahora iba a morir solo en el desierto como un perro dejado a morir al lado de la carretera. Así que en algún momento en medio de la noche, me quedé dormido sentado contra las rocas. Estaba demasiado exhausto para permanecer despierto más tiempo. Mi mente y cuerpo simplemente se apagaron y perdí la conciencia. Pero mi sueño no fue pacífico. Soñé sueños terribles. Soñé con todas las personas que había torturado y encarcelado y matado. Vi sus caras flotando en la oscuridad. Oí sus voces gritando de dolor. Sentí el peso de su sangre en mis manos. Soñé con la joven cerca del Agha Sultán que había sido disparada durante las protestas del Movimiento Verde. Soñé con los manifestantes durante las manifestaciones de Mahsa Amini que habían sido golpeados y arrestados. Soñé con los cristianos que había cazado y las familias que había destruido. Todos ellos parecían estar parados a mi alrededor en la oscuridad acusándome de los crímenes que había cometido contra ellos. Quería disculparme con ellos. Quería rogar por su perdón. Pero no podía hablar. Mi boca no se abría. Mi voz no salía. Me desperté de repente en la oscuridad, sintiendo que no podía respirar. Mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho que pensé que estallaría. Estaba cubierto de sudor. Aunque el aire del desierto era frío, miré a mi alrededor en la oscuridad y no vi nada más que arena y rocas y la vasta vacuidad del desierto extendiéndose en todas direcciones. Y entonces lo vi, una luz apareciendo a lo lejos. Al principio pensé que era una alucinación causada por mi mente exhausta. Pensé que era mi imaginación jugando trucos conmigo. Pero la luz era real. Se volvía más brillante y se acercaba a mí. Era como nada que hubiera visto antes. No era la luz de un vehículo o una linterna. Era algo completamente diferente.
Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una luz tan brillante y tan pura que debería haberme cegado, pero en cambio me llenó con una extraña sensación de paz. Me levanté de detrás de las rocas y caminé hacia la luz sin pensar en lo que estaba haciendo. Estaba atraído hacia ella como una polilla hacia una llama. No podía resistirla. Aunque una pequeña parte de mi mente me decía que esto era extraño y peligroso y equivocado. La luz se volvía más brillante a medida que me acercaba. El suelo bajo mis pies parecía temblar. O tal vez era solo mi imaginación. Sentí que la temperatura a mi alrededor comenzaba a cambiar. El aire frío del desierto estaba siendo reemplazado por un calor que parecía venir de la luz misma. Y entonces lo vi. Una figura parada en el centro de la luz. Un hombre vestido con una túnica blanca que parecía brillar desde dentro. Un hombre cuya cara estaba llena de más amor y compasión de los que había visto nunca en ninguna expresión humana. Y supe inmediatamente quién era. Este era Jesús. El mismo Jesús al que había descartado toda mi vida como un falso Dios adorado por infieles y enemigos del Islam. El mismo Jesús al que había perseguido a través de los cristianos que había cazado. El mismo Jesús que había aparecido de repente ante mí en medio del desierto. Caí de rodillas inmediatamente. No podía estar de pie en su presencia. La santidad que irradiaba de él era demasiado poderosa y abrumadora. Sentía que todos mis pecados eran de repente visibles para él. Sentía que podía ver todo lo que había hecho en mi vida, cada persona a la que había lastimado, cada orden que había dado para torturar a alguien, cada protesta que había ayudado a reprimir, cada atrocidad que había cometido en nombre de la República Islámica. Sentía que me ahogaba en el peso de mi propia culpa y vergüenza. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. Intenté pedir perdón, pero no podía formar las palabras. ¿Cómo podía pedir perdón por lo que había hecho? ¿Cómo podía alguien perdonar las cosas que había hecho? Había pasado 40 años construyendo un legado de crueldad y violencia. Había ayudado a mantener un gobierno que había matado y encarcelado y torturado a miles de personas inocentes. ¿Qué derecho tenía a pedir perdón? Entonces Jesús me habló. Su voz era como música y trueno combinados en un solo sonido. Dijo mi nombre. Dijo Farad Farad. ¿Por qué has estado persiguiendo a mi pueblo? Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Entendí inmediatamente que no solo estaba preguntando sobre los cristianos que había cazado. Estaba preguntando sobre todas las personas a las que había lastimado en mi vida. Todas las personas inocentes cuyo sufrimiento había causado. Todas las personas que habían clamado a él por ayuda mientras yo las golpeaba o las torturaba o ordenaba su arresto. Me estaba preguntando por qué había pasado toda mi vida sirviendo a un gobierno que había perseguido a cualquiera que no encajara en su visión de lo que una sociedad islámica perfecta debería ser. Y no tenía respuesta. No podía defenderme. Solo podía llorar. Entonces Jesús me mostró visiones. Me mostró imágenes de cada persona a la que había ayudado a dañar. Las caras de manifestantes a los que había golpeado. Las caras de prisioneros a los que había interrogado. Las caras de cristianos a los que había ayudado a arrestar. Las caras de jóvenes que habían sido asesinados durante las represiones de manifestaciones. Todos estaban parados ante mí. Todos me miraban con ojos llenos de dolor y sufrimiento. Y entendí que yo les había hecho esto. Yo había causado este dolor. Yo era responsable de su sufrimiento. El peso de ello me aplastaba. Sentía que estaba enterrado bajo una avalancha de culpa y vergüenza y horror por lo que me había convertido. Quería morir. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Quería dejar de existir porque no podía soportar la verdad de lo que había hecho. Pero Jesús no me condenó. No me castigó. En cambio,
me dijo algo que me rompió en pedazos y luego me volvió a armar de una manera completamente diferente. Me dijo que me amaba. Me dijo que a pesar de todo lo que había hecho, me amaba. Me dijo que había muerto en la cruz para salvar a personas como yo, personas que habían hecho cosas terribles, personas que habían lastimado a inocentes, personas que habían perseguido a sus seguidores. Me dijo que si me apartaba de mi pecado y lo seguía, me perdonaría completamente. Me dijo que mi pasado sería borrado. Me dijo que podía nacer de nuevo y convertirme en una nueva persona. Me dijo que tenía una misión para mí. Dijo que había llevado mensajes de muerte durante 40 años. Ahora llevaría su mensaje de vida. Entonces Jesús extendió la mano y tocó mi frente con su mano. En el momento en que me tocó, sentí que algo cambiaba dentro de mi cuerpo. Mi visión comenzó a desenfocarse. La luz a mi alrededor se volvió tenue y distante. Intenté extender la mano para tocarlo de nuevo, pero ya no podía ver dónde estaba. Sentí que el pánico subía en mi pecho. Tenía miedo de que me estuviera dejando. Tenía miedo de que este encuentro terminara y me quedara solo de nuevo en la oscuridad. Grité su nombre. Le supliqué que no me dejara, pero su voz me llegó desde algún lugar lejano, diciendo palabras que apenas podía oír. Me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que no estaba siendo abandonado. Me dijo que me estaban preparando para lo que venía después. Me dijo que había 3 días de oscuridad esperándome, pero que al final de esos 3 días, vería de nuevo y mi vida sería transformada para siempre. Cuando desperté, no podía ver nada. Una oscuridad absoluta me rodeaba. Abrí los ojos y parpadeé con fuerza intentando entender qué estaba pasando, pero solo había negrura en todas direcciones. Alcé la mano para tocar mis ojos para asegurarme de que realmente estaban abiertos. Lo estaban, pero no podía ver. La visión que había sido tan clara y tan perfecta toda mi vida me había sido arrebatada. Al principio pensé que todavía era de noche y que la oscuridad era solo la ausencia de luz. Pero mientras yacía allí escuchando con atención, podía oír voces a mi alrededor. Podía oír el sonido de movimiento y actividad. Podía oír el sonido de gente respirando y hablando. Y entendí que algo había sucedido. Ya no estaba solo en el desierto. Estaba en algún otro lugar. Estaba en un lugar donde había otras personas presentes. Pero todavía no podía ver nada. Intenté moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Me sentía débil e indefenso como un recién nacido, apenas podía levantar la cabeza de la almohada que estaba debajo. No podía sentarme. No podía ponerme de pie. Estaba completamente paralizado por la debilidad y por el terror de no poder ver. Grité preguntando dónde estaba y qué me había pasado. Una voz anciana me respondió, hablando en árabe con acento iraquí. La voz pertenecía a un hombre que me dijo que mi nombre era Ibrahim al-Yusfi y que estaba en su casa en un pequeño pueblo cerca de la frontera Kuwait-Arabia Saudí. Me dijo que él y sus hijos me habían encontrado inconsciente en el desierto esa mañana temprano. Me dijo que había estado hablando en sueños diciendo el nombre Jesús una y otra vez. Me dijo que cuando desperté estaba ciego y que había estado gritando sobre lo que había visto. Un Ibrahim me trajo agua para beber y me ayudó a sentarme para que pudiera beberla sin ahogarme. El agua estaba fresca y limpia y ayudó a aliviar la terrible sequedad en mi boca y garganta. Mientras bebía, Ibrahim me contó su historia. Me dijo que era un cristiano viviendo en un país musulmán. Me dijo que se había convertido al cristianismo hacía 50 años cuando era un joven. Me dijo que esta conversión le había costado todo. Su familia lo había repudiado. Su comunidad lo había rechazado. Había sido arrestado y encarcelado varias veces por su fe. Pero nunca había lamentado su decisión de seguir a Jesús. Me dijo que él y su familia vivían tranquilamente en su pueblo tratando de no llamar la atención sobre su fe.
Pero también intentaban ayudar a cualquiera que encontraran que estuviera en necesidad. Dijo que cuando me encontró en el desierto, algo en su espíritu le dijo que yo era importante y que necesitaba su ayuda. Le pregunté a Ibrahim cuánto tiempo había estado inconsciente. Me dijo que había estado durmiendo durante casi 2 días completos. Dijo que me habían llevado a su casa en la mañana del 3 de marzo y ahora era la tarde del 4 de marzo. Había perdido casi 2 días de mi vida sin saberlo. Le pregunté sobre mi ceguera. Le pregunté si los médicos habían dicho si volvería a ver alguna vez. Ibrahim me dijo que no había médicos en su pueblo. Dijo que él y su esposa me habían cuidado lo mejor que podían. Habían limpiado mis heridas y me habían dado agua y me habían dejado descansar. Pero no me habían llevado a un hospital porque tenían miedo de las preguntas que se harían. Un extraño apareciendo del desierto, ciego y traumatizado y hablando en persa traería atención que no querían. Habían decidido esperar a ver qué pasaría. Esa noche yací despierto en la oscuridad escuchando los sonidos de la casa a mi alrededor. Podía oír a Ibrahim y su familia moviéndose. Podía oírlos orando en un idioma que no entendía. Podía oírlos cantando canciones que no conocía. Y comencé a entender que estaba en una casa cristiana. Estas personas eran seguidores de Jesús. Estas personas eran el tipo de personas que había pasado años cazando y persiguiendo. Estas personas eran mis enemigos según todo lo que me habían enseñado. Y sin embargo me habían encontrado en el desierto y me habían llevado a su casa y me habían cuidado. Me habían dado comida y agua y refugio. Me habían tratado con amabilidad aunque no tenían razón para hacerlo. Y comencé a entender que todo lo que había creído sobre los cristianos estaba equivocado. Todo lo que me habían enseñado sobre ellos era una mentira. En el segundo día de mi ceguera, Ibrahim vino y se sentó junto a mi cama. Me preguntó qué había visto antes de quedarme ciego. Le dije que había visto a Jesús. Le conté sobre la luz y la figura en túnicas blancas. Le conté sobre las visiones de todas las personas a las que había lastimado. Le conté sobre el mensaje que Jesús me había dado. Abraham escuchó todo lo que dije sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que Jesús era real. Me dijo que Jesús era el Hijo de Dios que había muerto por los pecados del mundo. Me dijo que Jesús me amaba más de lo que podía imaginar. Me dijo que todo lo que Jesús me había mostrado y dicho era absolutamente cierto. Y luego me preguntó si quería entregar mi vida a Jesús. Dudé. Aunque había visto a Jesús con mis propios ojos, aunque había oído su voz, aunque había sentido su presencia, todavía tenía miedo. Había pasado toda mi vida como musulmán. Había orado 5 veces al día mirando hacia la Meca. Había ayunado durante el Ramadán. Me había dedicado a servir a la República Islámica. Y ahora me pedían que le diera la espalda a todo eso y siguiera a un Dios diferente. Se sentía como traición. Se sentía como si estuviera abandonando todo lo que mi padre me había enseñado. Se sentía como si estuviera rechazando la fe de mis ancestros. Pero luego pensé en lo que Jesús me había mostrado. Pensé en las caras de las personas a las que había lastimado. Pensé en el amor que había sentido en su presencia. Y entendí que tenía una elección que hacer. Podía continuar sirviendo al Dios de la República Islámica, el Dios del miedo y la violencia y la crueldad, o podía seguir a Jesús, el Dios del amor y el perdón y la redención. Le dije a Abraham que quería entregar mi vida a Jesús. Le dije que quería ser perdonado por todo lo que había hecho. Le dije que quería nacer de nuevo y convertirme en una nueva persona. E Ibrahim hizo algo que me recordó las historias que había leído en la Biblia sobre un hombre llamado Ananías que oró por un hombre llamado Saulo para que recuperara la vista. Ibrahim puso sus manos sobre mi cabeza y oró. Oró en árabe pidiendo a Jesús que me perdonara por todos mis pecados.
Oró pidiendo a Jesús que sanara mi ceguera y restaurara mi vista. Oró pidiendo a Jesús que me transformara en una nueva persona. Oró pidiendo a Jesús que usara mi vida para sus propósitos. Y mientras oraba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Sentí el peso de mi culpa y vergüenza siendo levantado. Sentí la presencia de Jesús rodeándome con su amor y su paz. Entonces sucedió algo milagroso. Mi visión comenzó a regresar. Al principio eran solo sombras y luz. Podía ver el contorno de la figura de Abraham sentado junto a mi cama, pero no podía ver su cara claramente. Pero lentamente y gradualmente, el mundo entró en foco. Podía ver la habitación a mi alrededor. Podía ver las paredes y los muebles y la ventana por donde entraba la luz. Podía ver la cara de Abraham y las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras continuaba orando. Podía ver mis propias manos descansando sobre la manta que me cubría. Y comencé a llorar. Lloré porque podía ver de nuevo. Lloré porque había sido perdonado. Lloré porque había sido transformado. El viejo Farad estaba muerto. Un nuevo Farad había nacido en su lugar. En los siguientes días, mientras recuperaba fuerzas, Ibrahim y yo pasamos largas horas hablando sobre Jesús y sobre la Biblia. Me dio una copia del Nuevo Testamento en árabe, y comencé a leerlo con hambre y desesperación. Cada palabra que leía confirmaba lo que Jesús me había mostrado. Cada historia que leía sobre Jesús sanando a los enfermos y perdonando pecadores y amando a sus enemigos hablaba a mi alma. Leí sobre un hombre llamado Saulo que había perseguido cristianos igual que yo. Leí sobre cómo Saulo había encontrado a Jesús en el camino a Damasco y había sido completamente transformado. Leí sobre cómo Saulo se había convertido en Pablo y había pasado el resto de su vida predicando el Evangelio de Jesús. Y entendí que mi historia era exactamente como la historia de Pablo. Había sido un perseguidor de cristianos. Había encontrado a Jesús en una carretera en el desierto. Y ahora se me había dado una nueva misión. Se me había dado la oportunidad de pasar el resto de mi vida contando a la gente sobre el amor de Jesús. Para el 10 de marzo, había recuperado suficiente fuerza para viajar. Ibrahim me ayudó a arreglar transporte a Riyadh. Me presentó a un hombre que viajaba al sur hacia Arabia Saudí y que estaba dispuesto a dejarme viajar con él en su camión. Antes de irme, Ibrahim me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Me dijo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me dijo que enfrentaría muchos desafíos por delante porque estaba dando la espalda a todo lo que había conocido. Así, pero me dijo que Jesús estaría conmigo a través de todo. Me dijo que no estaría solo. Y luego hizo algo que nunca olvidaré. Me dio un regalo. Era una Biblia. No una copia solo del Nuevo Testamento como la que me había dado antes, sino una Biblia completa con tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encuadernados juntos. Llegué a Riyadh el 12 de marzo de 2026. Mi esposa y mis hijos quedaron impactados al verme. Habían estado esperando que llegara semanas antes en avión. En cambio, aparecí en su puerta, habiendo venido por tierra a través de una zona de guerra. Habiendo estado ciego y sanado, habiendo sido transformado de un servidor de la República Islámica en un seguidor de Jesús. Me senté con ellos y les conté todo lo que había sucedido. Les conté sobre la muerte de Camina. Les conté sobre mi escape de Trán. Mientras les contaba sobre perderme en el desierto, les conté sobre encontrar a Jesús. Les conté sobre ser cegado y sanado. Mi esposa Nazarín sollozó mientras les contaba mi historia. Mis hijos me miraban con confusión y miedo porque no entendían qué le estaba pasando a su padre. Pero les dije que se me había dado una nueva vida y un nuevo propósito. Les dije que ya no era el hombre que habían conocido. Les dije que había renacido en el amor de Jesucristo. Ahora estoy grabando este testimonio el 15 de marzo de 2026, solo 15 días después de la muerte de Ali Khamenei y mi escape de Irán.
Estoy hablando con vosotros desde un lugar seguro en Riyadh donde estoy siendo refugiado por creyentes subterráneos. Mi familia piensa que he perdido la cabeza. El gobierno iraní me está cazando como desertor y traidor. El IRGC me ejecutaría si me encontrara. Pero ya no tengo miedo. He visto la cara de Jesús. He sentido su amor. He sido sanado y transformado por su poder. Y sé que pase lo que pase después, Él estará conmigo. Quiero hablar directamente a mis hermanos y hermanas en Irán. Quiero deciros que el régimen al que serví durante 40 años se está desmoronando. El líder supremo está muerto. El gobierno está en caos. Este es vuestro momento. Esta es vuestra oportunidad de romper las cadenas del miedo y la opresión que os han atado durante tanto tiempo. Y quiero deciros sobre la única cosa que puede realmente liberaros. Su nombre es Jesús. Está vivo. Es real. Os está extendiendo su mano de amor y perdón ahora mismo. A mis compañeros comandantes y soldados del IRGC, os digo esto. Mientras hemos pasado nuestras vidas sirviendo a un gobierno que nos prometió gloria y honor, hemos hecho cosas terribles en nombre de proteger la República Islámica. Hemos lastimado a personas inocentes. Hemos perseguido a creyentes. Hemos mantenido un sistema de miedo y crueldad. Pero no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para apartarse de la oscuridad y volverse hacia la luz. Jesús os está llamando ahora mismo. Os está esperando. Os perdonará por todo lo que habéis hecho. Os sanará. Os transformará. Todo lo que tenéis que hacer es abrir vuestro corazón y decirle que sí. Yo soy la prueba viviente de que incluso un hombre que ha hecho las cosas terribles que yo he hecho puede ser perdonado y puede ser hecho nuevo. Si Jesús pudo transformarme a mí, puede transformar a cualquiera. Y a todos los demás que veis este testimonio, os digo esto, el fuego ya ha comenzado en Irán. Sí. Miles de personas están conociendo a Jesús. La iglesia subterránea está creciendo más rápido de lo que cualquier gobierno puede detenerla. Jesús viene. Su reino está cerca y toda rodilla se doblará ante él. Mi nombre es Brigadier General Farhad Rostami. Tengo 58 años y estoy vivo hoy porque conocí a Jesús en una carretera en el desierto. Esa es mi historia. Ese es mi testimonio. Y oro para que toque vuestro corazón y os acerque al que os ama más de lo que podéis imaginar jamás.